Desde el 17 de junio ya tenemos nuevos concejales que han jurado o prometido su cargo y ya sabemos quién gobernará a partir de ahora el Ayuntamiento de Aral. Está con nosotros la alcaldesa, ya sí electa, Ana María Barrios, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y enhorabuena por esta designación. Muchas gracias. Y bueno, ahora viene ahora es cuando comienza ya el mandato, estamos estrenándolo. Ahora comienza una nueva etapa diferente a la anterior. Cierto es que yo la otra etapa, y aparte me han escuchado también los vecinos hablarlo, ¿no? Era como la transición de cerrar ese ciclo, era un proyecto que habíamos iniciado entre todos y había que terminar el mandato con lo que nos habíamos comprometido con nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Y que era, pues bueno, la nueva andadura que hay que montar, que se plantea de carácter totalmente diferente a como veníamos, ¿no? En el mandato anterior, pero que se afronta con bastante ilusión, muchas ganas de trabajar, con un equipo que ha estado reunida esta misma mañana para comentar la asignación de las delegaciones, de cómo vamos a estructurarnos, ¿no? Y poder en esta semana, pues bueno, hacer esos decretos donde delego competencias. A lo largo de esta semana sabremos cuáles son qué áreas son las responsabilidades de cada uno de los concejales, ¿no? Efectivamente, en esta semana se compone el gobierno con las diferentes delegaciones que se van a tener cada uno, cuáles van a ser los responsables, quién serán los tenientes de alcaldesa, que nos tenemos que acostumbrar. Porque claro, todo el mundo es teniente de alcalde, claro, pero no es sale teniente... directamente. Eso de teniente de alcalde es casi como una frase hecha, ¿no? Pues teniente de alcaldesa. En municipios vecinos nuestros están muy acostumbrados a decirlo de esa manera, ¿no? Claro. Marchena, Ozuna, pero en Aral, pues bueno, es algo que cuesta todavía, ¿no? Sí, bueno, pero que nos acostumbraremos también. Sí. Y no sé qué sensación tiene, me parece casi que fue algo muy lejano ese 28 de mayo, no ha pasado ni un mes, han sido semanas intensas desde ese día de las elecciones, 2-3 semanas prácticamente de reuniones, negociaciones. ¿Cómo han sido estas semanas? Vamos, digo, es verdad que aquí ya lo sabemos en Aral, lo digo partiendo de que Izquierda Unida ganó las elecciones, aunque no tenía la mayoría absoluta, y eso lleva a que los partidos tengan que iniciar conversaciones. 8 concejales Izquierda Unida, 6 el Partido Socialista, 3 el Partido Popular, y ha habido varias reuniones en estas semanas. ¿Cómo han sido? ¿Cómo se han dado estos días? Sabéis que a mí me puede la sinceridad, y además después de estar 3 semanas callada, porque una de las condiciones de las negociaciones era precisamente no salir a la voz pública. No es serio, serio. En cuestiones tan importantes y trascendentes para una localidad, hablar a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. Sí, precisamente por eso nosotros, al menos aquí, lo que hemos estado haciéndonos eco de las publicaciones de cada uno de los partidos, de cómo iban las negociaciones, porque nos hacemos cargo de que la situación parcial que puede tener un martes no va a ser la que haya el jueves o el viernes, y al fin y al cabo informar a la población es importante, pero también hay que darle el tiempo para negociar y para hablar a los partidos. Y mi partido cumple con las promesas que se hacen o con los acuerdos a los que se llega, aunque todo el mundo me dice, eres la mitad de la alcaldesa, he perdido un montón de kilos. Sí, el estómago estas 2 semanas han sido, estas 2 últimas semanas, y si me apuras inclusive el momento del pleno, ha sido un dolor de estómago impresionante, que me ha hecho poco comer y también perder más kilos todavía, ¿no? Pero sí me parece importante que una vez pasada esta etapa, siendo consciente de que nuestros vecinos han sufrido también estos días de incertidumbre. La incertidumbre no es buena. Vine el día 29 y así lo expresé aquí, ¿no? Que sentía mucho que se generaba ahora mismo incertidumbre y que sentía no poder tranquilizar a los vecinos porque no sabía lo que iba a pasar en las 3 semanas restantes, porque me lo han hecho llegar los vecinos, a los que agradezco infinitamente el cariño mostrado, votantes nuestros y los que no han sido votantes nuestros,
me han hecho llegar el que vale que hayamos perdido la mayoría absoluta, que hay población que entiende que las mayorías absolutas no son buenas, que se ven mejor representados con gobiernos que hayan diferentes partidos políticos para que se vean más representada la población. Yo puedo compartir, en parte puedo compartir esa opinión. Cierto es que el gobierno ahora mismo en minoría nos hace eso, ¿no? Que al final estén representados todos los partidos a la hora de los acuerdos del Pleno, de los acuerdos de gobierno. No se puede gobernar en minoría y además tenemos una minoría muy alta. Es decir, tenemos 8 concejales y la mayoría absoluta está en 9. Han sido unas elecciones que, claro, cada uno hace las diferentes lecturas conforme le conviene, ¿no? Pero a mí sí la población me ha hecho llegar, y además era lo que yo transmitía, que yo el día del Pleno, pasara lo que pasara, levantaba mi mano y me presentaba como candidata a la alcaldía porque sentía el apoyo y el respaldo de mi pueblo. Y como decía antes, había personas que eran votantes nuestros que decían tienes que seguir y además tienes que ser la alcaldesa, y votantes que no eran nuestros, que además me lo reconocían, y agradezco esa sinceridad, diciéndome que aunque no nos haya votado, quiere que sea la alcaldesa porque así lo ha dicho la mayoría del pueblo. Visto los resultados, ¿no? Visto los resultados. La diferencia en votos entre un partido y el otro, y el segundo partido, ha sido bastante grande, como para decir de carácter tan desahogado que izquierda, que lo que quiere el pueblo es un cambio. No, si hubiera querido un cambio, porque además lo ha hecho ya este pueblo es muy sabio. Lo ha hecho ya en muchas ocasiones. Y aquí la mayoría de los alcaldes no han sido alcaldes con más de 6 concejales, ¿eh? Y sin embargo nosotros teníamos 8 y tenemos 8. Y eso había que defenderlo y pelearlo. Pero no pelearlo porque quisiéramos un sillón, y eso es lo que más claro quiero dejar en esta entrevista, sino porque nosotros nos presentamos con un proyecto y con un compromiso por nuestra localidad. Y que desde el minuto 1 que se abrieron las negociaciones con los 2 partidos, fue lo que se puso en lo alto de la mesa. Yo no tengo problema por irme a la oposición si ustedes, es más, pedía y decía que quería hacer una transición de gobierno ordenado, porque por encima estaba el pueblo, y que había asuntos que había que trasladar al nuevo gobierno si ese era, y que había que tener el tiempo suficiente para hacer esa transición pues lo más correcta posible, ¿no? Porque parece que, y mira, se me ponen los vellos de punta, parece que el ser alcaldesa es como un premio y lo que te cae es una responsabilidad brutal encima de los hombros, de la cabeza, si tú realmente te tomas esto con la responsabilidad que en sí conlleva, ¿no? Y hasta que yo no hiciera esa transición, si es que habría que hacerla en condiciones, dando todos los datos, porque hay que dar todos los datos, al nuevo equipo de gobierno, yo no me iba a quedar tranquila. Sin embargo, como digo, ha habido negociaciones con los 2 partidos y no puedo hablar de la misma manera de los 2 partidos. Nosotros hicimos público la decisión de nuestra asamblea, porque así lo estimábamos oportuno y así lo decidió la asamblea en su día, que íbamos a intentar negociar, siendo nuestra preferencia el Partido Socialista, porque Araal había dejado claro que era un municipio de izquierda y que así íbamos a intentar. En esa asamblea también estuvimos viendo qué es lo que había podido pasar. Nosotros también estamos analizando el por qué esa bajada de concejales ha tenido Izquierda Unida en la localidad, ¿no? Y son muchas cuestiones, ¿no? El gobierno desgasta, porque desgasta. La sombra de Miguel Ángel Márquez también. Sabíamos, y yo era consciente, de que después de Miguel Ángel Márquez había muchas personas que lo votaban a él, por él, no a las siglas del partido, ¿no? Y que quien ocupara ese sillón después de él, eso se lo tiene que ganar. Y a mí no me ha dado tiempo suficiente para poder llegar a la proyección que tenía Miguel Ángel después de tantos años, ¿no?
Todo eso lo hemos analizado y después también ha habido decisiones que, aunque por interés general del municipio hayan sido lo mejor, pues tampoco todo el mundo la recibe como lo mejor, ¿no? Hasta que no pase un periodo y se vea que realmente era lo mejor, ¿no? Lo hemos aceptado. También decíamos que nosotros, aparte es muy característico de nosotros y además de Miguel Ángel también, no somos de vender los proyectos cuando los terminamos. En cualquier municipio van a abrir, nada, una glorieta. Me reía con mi marido que estuvo trabajando en un pueblo y inauguraron una glorieta chiquitita y montaban una fiesta allí porque estaban inaugurando una glorieta. Nosotros no, consideramos que es nuestro trabajo, nuestra misión, está terminado la obra, se abre y punto, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros hemos errado en cosas que ahora, pues bueno, han pasado factura a nuestros votantes. Pero no nos han dejado fuera. Nos podían haber dejado con 3, 4 concejales, que era lo que tenía Izquierda Unida. Sin embargo, ha ganado las elecciones con una diferencia de votos grande. La primera llamada antes de hablar con la Asamblea fue a los 2 grupos políticos. Mi coordinador, Javier Avesilla, llamó a los 2 grupos diciéndole que le queríamos proponer a la Asamblea abrir una línea de negociación y que si ellos estaban dispuestos a sentarse con nosotros, porque para qué íbamos a decirle a la Asamblea que queríamos abrir una vía de negociación si no se iban a querer sentar, ¿no? Primero, los 2 partidos nos dijeron que sí, que estaban dispuestos a sentarse con nosotros. Voy a explicar que cuando se ganan unas elecciones, la responsabilidad de gobierno es de la lista más votada, ¿vale? Porque también he visto que por las preguntas que hacen los vecinos, pues tampoco tienen muy claro cómo va esto, ¿no? Sí, es cierto. Es verdad que en las elecciones aquí se han planteado preguntas que incluso algunas veces hemos tenido que buscar la respuesta porque a veces no sabemos muy bien cómo funciona. La responsabilidad de componer gobierno, de hacer gobierno, es de la lista más votada, ¿vale? Y es normal que los otros partidos esperen a que la lista más votada se ponga en contacto con ellos, porque son los que tienen esa responsabilidad de conformar gobierno, ¿no? Con el PSOE fue con el que primero tuvimos la reunión y fue bastante sorprendente porque el candidato no se presentó y porque en esa comisión no había representantes de los que van arriba de la lista, sino que era el último que ocupaba el puesto de la lista. Eso fue algo que los que entienden de negociaciones les llama especialmente la atención. Hubiera sido un llamamiento de atención para levantarnos automáticamente de la mesa hasta que viniera el candidato, porque quiera o no, nosotros íbamos a proponer un pacto de gobierno y tenemos que estar sentados. Gobernar juntos es limar las situaciones, por llegar a acuerdos y después estar 4 años sentados juntos tomando decisiones para la localidad. Y yo sentarme, que yo sí iba con mi número 3 en la lista, Sandra, mi coordinador del partido, y bueno, uno de los que para mí es más importante dentro de nuestra organización, que es Cabrera, que fue por el que yo estoy aquí, el que más confianza y más respaldo me veo con él, que también tenía experiencia de negociaciones previas, porque él estuvo en esos gobiernos de coalición de Izquierda Unida, tanto con PSIA como con PSOE, y que me parecía interesante que esa experiencia él nos la aportara en estas negociaciones. Sin embargo, Izquierda Unida no se levantó de esa mesa, siguió. Esa primera reunión, ellos venían más a lo que ustedes nos digáis, no venían con propuestas, y nosotros, bueno, pues le dijimos que nosotros primero tenemos que ver qué vamos a hacer en Araal en estos próximos 4 años y después veríamos el cómo, ¿vale? Para después repartir delegaciones y repartir responsabilidades, pero primero el qué era lo importante y en lo que habíamos basado nosotros en todas las negociaciones anteriores que habíamos tenido con los otros partidos en mandatos anteriores, y que era importante eso, ¿no? El saber el qué se va a hacer con Araal y ponernos de acuerdo ahí, que era lo más importante. Ellos insistieron mucho en que tenía que mandarse todo por escrito. Nosotros les dijimos que sí, que en el fin de semana habíamos estado elaborando un borrador, que no era lo normal, que se pasara previamente, no era lo normal, pero bueno, que habíamos estado elaborando un borrador que lo íbamos a ir repasando, ¿vale?
Y solo llegamos a un acuerdo en esa mesa, porque el resto nos decían que no venían autorizados para decir si querían conformar pacto de gobierno o no, si querían estar en la oposición y dejar paso a la lista más votada. Ellos no venían autorizados para nada. Pero al único acuerdo que llegamos, y aparte lo dije yo, era que había que quitar las publicaciones en las redes sociales, entre otras cosas porque las redes sociales del Partido Socialista estamos bloqueados todos los integrantes de Izquierda Unida, es decir, ninguno podemos ver el perfil del PSOE, Paco Brenes, que se llama, nos bloqueó, nada, a los 2 días previos de la campaña estamos bloqueados, por lo cual es que no podemos verlo, ¿vale? Entonces, que no era, que ya habíamos abierto una negociación, teníamos que hablar entre nosotros, teléfono, WhatsApp, lo que quisieran, pero que teníamos que estar en continuo contacto. Cuando yo dije eso, los 3 de la mesa dijeron, hombre, por favor, eso es por supuesto que nosotros tenemos experiencia de negociación y eso es así. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Nosotros mandamos el documento el miércoles, tuvimos la reunión el lunes hasta las 10, yo llegaría a mi casa, serían las 10 de la noche, una cosa así. El martes tuve bastantes cuestiones a nivel del ayuntamiento, no pudimos repasar y el miércoles se le manda el documento. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que habían sacado un comunicado que nos lo hacen llegar a los vecinos, porque nosotros, insisto, no podemos ver. Creo que lo vimos en la publicación de Aral Ardía, que Aral Ardía lo recogió. Y habían desconvocado una reunión que teníamos el jueves, sin haber habido una llamada previa, qué ha pasado con el documento, qué es lo que vamos a hacer. Nada, no había ningún tipo de llamada. El martes tuvimos la reunión también con Alberto y le dijimos que le íbamos a mandar el mismo documento y que íbamos a trabajar. Alberto sí se presentó con los componentes de su lista, él. En esa primera reunión fue una reunión de inicio muy conciliadora desde el minuto 1. Todos sabemos que estos 4 años han sido duros para ambas partes, pero que en esa primera reunión los 2 grupos teníamos claro que lo importante era Aral, que los problemas que tuviéramos nosotros era secundario y que lo importante era Aral, ¿no? Y también le mandamos el documento a la misma hora que al PSOE, y el jueves nos reunimos otra vez con Alberto, con el PP, con su comité, y el PSOE nos dijo que había desconvocado la reunión, que necesitaba 48 horas, que en ningún momento se habían hablado de las 48 horas. Nosotros le dijimos que 48 horas cumplían el viernes y ellos decían que no, que se tenía que hacer sábado la reunión. Dijimos, bueno, vale, vamos que contar sabemos, pero bueno, el sábado la reunión. Tuvimos una segunda reunión el jueves con el Partido Popular, donde trabajamos el documento entregado, donde venían con aportaciones a ese documento y preocupándose por el futuro de Aral. Algo que desde aquí tengo que agradecer, es que no puedo hacerlo de otra manera. Nada más que agradecerlo porque fueron como 3 horas de reunión hablando del futuro de Aral, que es lo único que a los cargos públicos que se nombraron el sábado le debe de importar. El sábado tuvimos la reunión con el PSOE, la última, primera con el candidato y última reunión con el PSOE, donde desde la entrada del candidato, él tomó la palabra, dijo lo que le pareció bien. En ningún momento hablamos de Aral, en ningún momento se habló de Aral. Sé que ha llegado a los vecinos de que nos han pedido la alcaldía de urbanismo, no han llegado a pedir nada. Solo han pedido unas disculpas públicas que en el desarrollo de la reunión, que duró, creo que fueron 3/4 de hora, no más, en el desarrollo de la reunión eran unas disculpas que yo al final llegué a la conclusión de que porque había asistido Izquierda Unida, porque no logro entender lo que decía. Decía que yo había sido muy dura en la campaña y que había pasado líneas rojas, cuando a mí los vecinos precisamente lo que me achacan es no haber contestado las barbaridades que estaban diciendo los otros candidatos. Pero bueno, yo eso lo dejo a la elección de los vecinos que han estado siguiendo la campaña y han visto lo que ha dicho uno y lo que ha dicho otro. No voy a entrar en valoraciones. Nos pedía una auditoría
tanto económica como de procedimiento, antes del sábado, porque para ellos decidir si entraban en el gobierno o no, tenían que ver cómo estaban toda la auditoría. Una auditoría no dura 4 días, ni mucho menos. Las auditorías tienen que autorizarla la intervención, no somos los políticos los que la autorizamos. Y que el documento que habíamos estado trabajando con el Partido Popular el jueves le había parecido un insulto. Un documento de 25 páginas que haremos público, lo vamos a hacer público, para que entiendan nuestros vecinos cuál es el insulto que podíamos hacer al Partido Popular. Y que eran sus condiciones para que ellos se plantearan, que decían que no sabía qué era lo que queríamos, yo lo dije que lo había dejado claro en la primera reunión, un pacto de gobierno, y que querían que le contestáramos si aceptábamos esas condiciones. Eso no eran unas condiciones. Es que no habíamos hablado de Aral, es que ahí había pasado, mucho pasado. Las condiciones eran esas disculpas públicas, ¿algo más? Disculpas públicas, auditoría antes de ellos plantearse entrar en el gobierno y que eso es un documento que no fuera un insulto para el PSOE. No da más. Automáticamente sale esa misma tarde otro comunicado diciendo que nuestra reunión había sido infructuosa y que iban a abrir otras vías. El domingo teníamos reunión con Alberto otra vez y nos comenta vía WhatsApp, nada de redes sociales ni nada, vía WhatsApp, que aplazáramos la reunión hasta el lunes, que había recibido una llamada del candidato del PSOE y que él tenía que informar a su provincial de cómo estaban las cosas aquí, que aplazáramos la reunión. Alberto no ha cerrado en ningún momento la negociación con Izquierda Unida, en ningún momento. Y todo lo que ha negociado ha sido qué hacemos con Aral en los próximos 4 años. Y lo tengo que decir una y otra vez, no me voy a cansar, porque yo soy de hecho, no de palabras. Y ahí lo ha demostrado que lo único que ha puesto en el punto de mira ha sido Aral. El lunes retomamos otra vez la conversación con Alberto, quedamos para el martes y ellos nos han elaborado un borrador también de propuestas, respetando que Aral ha dejado claro que es de izquierda, cosas que podemos perfectamente aceptar para acordar en momentos puntuales, porque esto es otra cosa que les quiero explicar a los vecinos. Los vecinos creen que un gobierno en minoría no se puede hacer nada y no es cierto. El gobierno tiene muchas competencias por sí sola. Lo que les requiere es de acuerdos cuando vayamos a llevar las cuestiones al Pleno. Pero si esas cuestiones del Pleno previo, aunque esté en la oposición, tú las negocias con la oposición, se pueden llegar a acuerdos y esa negociación... Alberto pedía al estar en más comisiones, en que tuviéramos más, por ejemplo, en el mandato anterior nos pedía mucho estar en las negociaciones con los trabajadores, ¿no? Pues yo le decía, pues sí, que estéis en las negociaciones para que él tenga la información de primera mano. Yo también creo que es importante eso, de que él vaya teniendo toda la información, que no es lo mismo explicarlo y resumirlo que tú vivirlo, ¿no? De que los presupuestos, pues en vez de empezarlo cuando lo empezamos en octubre, porque en septiembre ya nos sentemos y vayamos elaborando los presupuestos. Es decir, un interés, ¿no? Que cómo íbamos a desarrollar esas viviendas, que cómo se iba a desarrollar el suelo industrial, que qué vía, es decir, un respeto absoluto a cómo va a ser el desarrollo de Aral y en qué podemos llegar a acuerdos. Y un documento al que de lo que dice no podemos decir que no, porque además va en la vertiente de lo que nosotros también queremos para nuestro municipio, ¿vale? En esa reunión él me dice que va a sentarse con el PSOE, que lo ha llamado, y que bueno, yo lo que le planteaba era eso, que nosotros gobernáramos en minoría y que esos acuerdos puntuales donde ellos estuvieran en las comisiones, pues que estuvieran. Y que ellos estuvieran de primera mano, que si necesitaban ver un expediente, porque viniera directamente a mi despacho y me preguntara, que hubiera una relación más fluida porque es que además es lo que nos ha pedido el pueblo. El pueblo nos ha pedido que la oposición con el gobierno tenga una relación más fluida y que yo había entendido el mensaje fuerte y claro y que estaba dispuesta a eso porque a mí lo único que me importaba era Aral, ¿no? Él me dijo le dije que también tampoco era serio, tenía la población de esta manera, que al menos el día antes que no llegáramos al pleno y que no supiéramos lo que iba a pasar, ¿no? Y él me dijo que sí, que tenía su palabra de que el viernes él
me llamaba y me iba a llamar a mí directamente y que iba a decir cuál era la decisión de su partido. Y así lo hizo. Él el viernes me llamó, me dijo que se iba a votar a sí mismo, que eso lo que hacía era dar el paso a un gobierno en minoría de Izquierda Unida. Y yo lo único que puedo estar es agradecida porque he visto que ha mirado por el interés general del pueblo y ha trabajado por ese interés general, no porque haya apostado por nosotros, sino porque lo he visto trabajar el documento y lo he visto plantear proyectos de futuros interesantes para nuestra localidad y dispuesto a sentarse y negociar, que es que, lo decía en mi discurso de investidura, es el tiempo de la negociación, de la armonía, del respeto y del consenso. Y del entendimiento. No queda otra. No queda otra. No queda otra. Porque además nuestros vecinos es lo que nos han pedido. Y al ser servidores públicos no nos queda otra que servir a nuestros vecinos y dejar nuestras cuestiones personales ahí en un cesto, pero tenemos que sentarnos en una mesa, ¿vale? Y eso Alberto lo ha entendido desde primera hora. Eso sí que lo tengo que decir y reconocer aquí públicamente, algo que del PSOE, pues tengo que decir que no lo he visto en ningún momento. Bueno, preguntaba cómo han ido las 2 3 semanas de negociaciones y la hemos detallado con detalle ahí al hilo, así que muchas gracias por la sinceridad en esta pregunta que hacía sobre cómo han sido las negociaciones. Es cierto que no esperaba tanto detalle, pero se agradece. Nuestros vecinos tienen derecho a saber, porque se estaba hablando del futuro de Aral. Yo respetaba el acuerdo de que mientras que duraran las negociaciones no iba a hablar. Pero nuestros vecinos tienen que saber qué es lo que se habla dentro, lo tienen que saber, es necesario, están en su derecho y es nuestra obligación darles la información, porque estábamos hablando de ello, estábamos hablando del futuro de Aral. Nosotros en las próximas semanas obviamente tendremos también intervenciones, en las próximas semanas, los próximos días, bueno, la agenda está ahí completa con citas con los otros representantes de los partidos que también aportarán su punto de vista de estas 2 semanas de negociaciones, 3 semanas de negociaciones a las que hacíamos referencia. También nos adelantaba Ana que a lo largo de esta semana sabremos cómo queda configurado el reparto de delegaciones. Sobre el día en cuestión, el 17 de junio, ¿con qué se queda? ¿Qué destaca de esa jornada? Así fue un pleno muy tenso. No lo puedo recordar con alegría. La verdad es que no, fue un pleno muy tenso. Los dos candidatos, ¿Con duda e incertidumbre hasta última hora? Sí, con duda e incertidumbre hasta última hora, porque el candidato del PSOE entra en el pleno previo e intenta, y se reúne con el candidato del Partido Popular. Todo el mundo estábamos sentados en el pleno y no aparecían, por lo cual eso llegó a ser una incertidumbre. Que no presentara candidatura el PSOE también fue algo que chocó a todos los que estábamos allí. También iba a preguntar sobre los motivos que aludió para no presentar la candidatura. Me pareció surrealista, Partido provincial, esa intervención. Además que no logro entender en qué se justifica. Además es muy fácil decir, dice, ha presionado el provincial de Izquierda Unida, ha presionado y estaban en riesgo 8 alcaldías. Que la referende. Y la diputación. Que la referende. Que diga cuáles son esas 8 alcaldías. A ver si es verdad. Que es muy fácil soltar ahí y vámonos. Es que no es cierto. No lo es. Es que no es cierto. No lo es. Cada uno de los municipios han tenido las negociaciones. Su partido, no el mío, su partido marcó una instrucción clara. No negociamos con la derecha. Su partido, no el mío. Su partido. Y él ha estado incumpliendo las directrices de su partido. Lo intentó hasta los últimos 5 minutos antes del pleno. Que lo pudieron ver nuestros vecinos, cómo no aparecían. Lo intentó hasta los últimos 5 minutos. Que podía haber presentado su candidatura, eso su partido, ni mi partido, ni ningún partido va a prohibir que se presente un candidato a la de esta y de haberse representado. A mí cuando los vecinos me paraban por la calle, yo les decía, no preocuparse, no sé si voy a conseguir la mayoría, pero mi mano está levantada en el pleno. Mis votos se ven representados. La confianza que habéis depositado sobre nosotros va a verse representada, tenga la alcaldía o no.
tengo que asumir la derrota de perder la alcaldía, pero la voy a asumir con la cabeza harta de 4.261 votos. Mi mano va a estar levantada. Él no levantó la mano. Y no, el partido no le iba a prohibir que levantara la mano en ningún momento. El partido lo que decía que no había acuerdo con la derecha. Podían haber tenido un pacto de gobierno, lo han tenido compañeros en todos sitios. La Puebla ha pactado de gobierno con ellos, con el PSOE. Mairena del Arcó ha entrado en el gobierno con el PSOE, pero también ha habido otros que han incumplido esas reglas del provincial. El Saucejo ha nombrado el PSOE con 4 concejales. 4 concejales tenía Izquierda Unida y 1 el Partido Popular. Han nombrado alcaldes del Partido Popular el PSOE. ¿Vale? Entonces... Sí, también eso coincide con las reglas que marca la democracia. Efectivamente. Entonces, que ahí en realidad es verdad que hablábamos al principio, bueno, en esta entrevista, de que la responsabilidad es formar gobiernos para la lista más votada, porque se entiende que es la que recibe, pero eso no está escrito en ningún sitio, ya que 6 más 3 son 9 y podrían formar un gobierno tanto PSOE él no se como presenta PP. porque no llega a un acuerdo con el PP y que lo asuma. No ha llegado a un acuerdo de gobierno. Francisco Brenes hacía referencia a presiones no por Partido Socialista, sino por el provincial de Izquierda Unida. Insisto, todos nuestros vecinos saben las votaciones que tiene Izquierda Unida. Que no estamos hablando del partido más fuerte habido y por haber. Vamos, que yo no me he ido a un partido de los que sea más fuerte. No, insisto que la prohibición o el decir el no a la derecha, porque había subido mucho la derecha en toda Andalucía y había perdido mucho el Partido Socialista y que no querían darle más alas, ha sido por parte del Partido Socialista. Y que sí, que están negociando, porque evidentemente no necesitan en algunos sitios. Y nosotros lo necesitábamos a ellos en otros, pero que era una cuestión normal de una negociación. Y nosotros estábamos dispuestos a gobernar, a cogobernar con el Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista no ha tenido ese interés nunca. Porque le movían otras cuestiones personales. Le movían otras cuestiones personales de lo que yo he dicho antes, que Alberto ha sabido diferenciar los problemas personales que hayamos podido tener en estos 4 años y ha mirado el pueblo, cosa que ellos no han podido diferenciar. No lo han podido diferenciar. Y no era a ver qué podemos construir para Aral, sino vamos a quitar a esta gente de en medio. Entonces, no es la misma manera de ver las cosas. Con el odio no se construye, en ningún sitio. Sin embargo, se ve que se puede pactar y negociar y se puede llevar un gobierno, porque también me han llamado y me han dicho, si no habéis hecho pacto no se puede celebrar pleno, no tenemos ayuntamiento. Yo que sé, había un desconocimiento sí en la población o en algunos algunas personas, algunos vecinos que no entendían bien. Sí, se conforma gobierno, se crea la nueva corporación, además tiene que ser ese día, porque es por ley, se constituyen todos los ayuntamientos de España. Y vamos a un gobierno en minoría, con 8 concejales, que no lo ha habido en la historia de Aral. Había gobierno en minoría con 6, que después al final tuvieron que hacer pactos de gobierno, porque era imposible. Con 6 concejales no se puede llevar el ayuntamiento. Yo lo tengo clarísimo. Pero con 8 sí. Con 8 sí. Y mesas de negociación. Respeto, acuerdo y consenso. Esa es nuestra misión en estos próximos 4 años. Escuchar, escuchar y escuchar. A los partidos y a los vecinos. Esa es nuestra misión en estos 4 años. Y es a la que venimos dispuestos, y a trabajar por y para Aral en todo lo que Aral necesite, y no con el fin de guardar un sillón, no. Con el fin del respeto a esos votantes que hemos tenido. Porque personalmente, Rocío, a mí me hubiera sido más fácil irme a la oposición, a nivel personal, y a mi equipo. Muchísimo más fácil. Más cómodo, por lo menos, a la ¿no? oposición sí, porque es más fácil. Yo volvería otra vez a mi empresa y a mí lo que me gusta y disfrutar de... Porque la política es demasiado activa, ¿no? Y intensa en todas sus vertientes, ¿no? A nivel personal era lo más fácil. Pero yo y mi equipo nos presentamos por un compromiso por nuestro municipio. Y aquí estamos, en ese compromiso por nuestro municipio. No es guardasillón, porque de verdad que siempre lo he dicho, en ese sillón tiene pincho ese sillón. Sí. También tendrá flores, tendrá de todo.
Bueno, el cariño recibido estos días Una es rosa, una es de rosa haciéndole agradecer. símil, aunque sea el Sí, símbolo porque además del Partido no Socialista, tendrían por pero qué, ¿no? sí. En la población estaba más que, al menos lo que nos hacía llegar, que existía ese pacto entre PP y PSOE, que nosotros salíamos del gobierno. Entonces la gente no tenían por qué venir a regalarme flores, de decir que es que queremos que tú estés, que es que queremos... No, porque ya sabemos que en los pueblos Claro. todos se charlan y van a decir, después puede coger represalia al que vaya a entrar porque yo estoy diciendo esto, ¿no? No tenían por qué, si lo decían era porque lo decían de corazón. Y yo lo agradezco infinitamente, eso también lo da ese... Comienza el mandato. Sí, con muchas ganas y energía. Preguntaría qué será lo primero que hará como alcaldesa en este nuevo mandato, pero es que ya ha hecho algo. El sábado, entregar el galardón verde que te quiero verde. Fue porque en estreno, ¿eh? Bueno, y estuve antes con la coral. Antes también, bueno, sí, digo como responsabilidad, es verdad que estuvo con la coral. Que también en ese me dio homenaje mucha alegría de ver a a su Pepe director. Marto. Pepe Marto, que es de mi infancia, mi padre estaba en la coral y aquello es una familia grande. Y me encantó ver a Pepe, que llevaba ya años sin verlo. Y disfruté mucho también, la verdad. Cuando escuché la coral sonó estupendamente. Y después el galardón, la verdad que fue muy emotivo. Ese aplauso en el teatro, gracias. Tuvo de todo el día 17 de junio. Sí, fue muy emocionante en todas sus vertientes. Ahora comienza primer foco que tiene la alcaldesa, el equipo de gobierno para Araal. ¿Qué se le ocurre así? Primero Atraco. conformar gobierno, ordenarnos, formar a los nuevos delegados, muy importante. Bueno, sí, también destacaba en el pleno que son muchos, no solo los delegados, sino las personas que se incorporan al pleno. 11 de 11 17. Entonces, formarlo. Esa es buena noticia también. Muy ¿no? buena, vienen con energías nuevas, las energías nuevas, eso siempre revoluciona para positivo. Sí. Y un pleno muy joven. Sí. Sí. El mayor era Ocaña, ya ves que Ocaña es joven. Es un pleno muy joven, sí. También va a dar una visión de Araal más moderna, sí. Porque además se piensa más moderno cuando eres joven, ¿no? Y la mayoría, pues sí, es un pleno muy joven. Pues iremos sabiendo a lo largo de esta semana, decía, los próximos días, cómo queda configurado el gobierno. Habrá más oportunidades de hablar de otros asuntos, de otros temas del gobierno de Araal, y nosotros desde aquí, Ana, agradecemos que vengas a hablar con nosotros, a contarles al pueblo de Araal esa visión de cómo han sido estas últimas 3 semanas desde el 28 de mayo. Se me hace muy lejano, pero han sido intensas, ¿no? Muy intensa. Gracias a ustedes por darme este portal, ¿no? Para hacer lo que es mi obligación, que es informar a los vecinos. Muchas gracias, Ana Barrio, alcaldesa, ahora sí, electa de Araal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y buen viaje en estos 4 años.